Vamos a empezar porque todavía faltan otras actividades que hemos organizado por el Día Internacional del Libro, que es el día 31, solamente que en esta ocasión cayó el sábado y por eso lo adelantamos para el día jueves 21, porque así se facilitaron las situaciones y los ponentes tenían ese tiempo para poderlo llevar a cabo. El trabajo que estamos presentando ahorita es un trabajo interdisciplinario en el que están participando profesores tanto de humanidades como de diseño gráfico, de la misma forma como participa también la COSEI y el Departamento de Actividades Culturales. Todos y todas nosotros interesados en que este día, el Día del Libro, no pase por alto en una de las instituciones más importantes de educación de este país. Queremos retomar la importancia del libro como una de las fuentes más destacadas del conocimiento, no solamente porque resguarda, multiplica y provee de conocimientos a la humanidad, sino porque se ha convertido precisamente en ese sujeto no es un objeto, ese sujeto histórico que ha venido promoviendo, resguardando, multiplicando ese crisol en donde se conjugan todas las ciencias, los saberes, las artes, la literatura, el conocimiento en su conjunto. El libro, en consecuencia, es un sujeto que ha pasado y que nos puede contar toda la historia de la humanidad y la puede plantear de diversas maneras y de una forma absoluta, no de pensamiento único. En ese sentido, yo quisiera empezar por decir que un país o una sociedad que no promueve la lectura, que no promueve el conocimiento a través de los libros, es una sociedad que no tiene memoria, o es una sociedad que tiene una memoria corta, una sociedad que tampoco lee, que tampoco promueve la lectura, que no tiene una cultura del libro, es una sociedad también que carece de pensamiento crítico, es una sociedad que vive permanentemente a la sombra de quien dicta o dictamina los saberes desde poderes que no necesariamente son los poderes que requiere una sociedad democrática. Entonces, para nosotros es importante entonces destacar la importancia del libro. El libro ha transcurrido desde siempre, ha acompañado los pasos que la humanidad ha dado para su desarrollo, desde tablillas de arcilla, desde la piel, desde las cavernas mismas en donde se escribía la propia historia, desde pieles de animales, desde los códices dentro de nuestra propia cultura, desde los códices, desde la imprenta hasta la imprenta de Gutenberg, ha venido transcurriendo todo un proceso en el que ha venido acompañando y contando la historia de la humanidad. En ese sentido, para nosotros es importante la promoción de la lectura de los libros. Es importante, estamos aquí en la biblioteca y no es casual que estemos aquí, que es el lugar en donde se resguarda el conocimiento vasto de nuestra humanidad en su conjunto. Estamos aquí en la biblioteca y nos acompañan una cantidad inmensa, incalculable de distintos puntos de vista de la humanidad respecto a qué ha sido nuestra historia, cómo la hemos vivido, qué hemos rescatado de ella, qué hemos creado de ella, de qué forma se ha transformado el quehacer humano en ciencia, en tecnología, en arte, de qué manera nosotros nos hemos convertido junto con el libro en seres civilizados,
que en situaciones diversas se nos ha olvidado este compromiso de civilización que tenemos y hemos llegado incluso a combatir y a atacar la lectura en regímenes totalitarios. Como yo decía, quien no lee está a expensas de un conocimiento, de una conciencia no crítica y permite en consecuencia que haya dictaduras que tengan el temor de una sociedad letrada, una sociedad ilustrada. Y de esa forma hemos sido testigos de cómo el nazismo quemó las pilas de libros en el país, de cómo Pinochet también quemó pilas de libros en Chile y de cómo muchas otras dictaduras han acotado, escondido, prohibido la publicación de distintos libros porque el pensamiento ilustrado, el pensamiento oculto es un pensamiento peligroso, es un peligro para el poder. En ese sentido vamos a darle paso a nuestros ponentes, pero recordando siempre que no importa el tiempo, pasamos de la arcilla a las nuevas tecnologías. O sea, el libro ha sobrevivido y sobrevivirá. El libro se ha mantenido en su batalla permanente de ilustrar, de mostrarnos la luz y de disipar las tinieblas. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar con nuestros profesores, nuestros académicos, que es el doctor Osiel Flores, que es el doctor Raúl Jerónimo Romero, Saúl Romero, y el doctor Jorge Ramírez Martínez. Rodríguez. El doctor Jorge Rodríguez Martínez. Quisiéramos empezar a darle la palabra al doctor Osiel Flores, que es el doctor estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Moderna, en Literaturas Modernas Francesas, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Literatura General en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle de París III. Ha dedicado su investigación al estudio en la literatura comparada, la poesía mexicana contemporánea y la lingüística aplicada. Es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana e integrante del cuerpo académico Lingüística Aplicada y Literatura Comparada de la misma Casa de Estudios. Tiene la palabra el doctor Osiel Flores. Bueno, empezaré por darle la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Fue una sorpresa muy agradable que el coordinador de la COSEI haya pensado en mí para estar presente en esta mesa. Desde luego que vamos a hablar de un tema muy interesante, relevante, dado que estamos viviendo el momento en que el libro, el e-book, el libro electrónico y demás derivaciones de las producciones literarias y estéticas en general a través de medios digitales está teniendo un auge tremendo y se ve que es el futuro, uno de los ejes del futuro de la cultura en el mundo. Bueno, entonces, ¿sí me escuchan bien, verdad? ¿No? Entonces seguramente el micrófono está apagado. Eso que yo también pienso. Si se acerca nada más el micrófono. Sí. ¿Está prendido? ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sí. Bueno, pues de eso se trata. Bueno, entonces voy a empezar. Alcanzan a ver mi primera lámina, ¿verdad? Lo que se despliega en la siguiente. Hace rato, cuando estuvimos presentes en la inauguración de la exposición interesantísima que está aquí en la plantita de arriba, en esta especie de mezzanine, pues se escuchó por ahí una pregunta, que es una pregunta que parece en nuestros grupos ociosa, pero que de ninguna manera lo es, porque suscita un debate muy amplio y muy interesante. Es el libro impreso, el libro tradicional, el libro convencional, el libro físico, tiene sus días contados frente a la presencia y a la diversidad casi infinita que alcanzan los medios digitales y los productos digitales. Y esto se conecta perfectamente con mi primera lámina y los invito a que recordemos que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX tuvo lugar la invención de muchos de los instrumentos con los cuales nosotros ahora convivimos cotidianamente.
Pensemos, por ejemplo, en el fonógrafo. Cuando el fonógrafo, creo que me voy a quitar un poquito de esto porque no alcanzo a respirar y hablar. Entonces, cuando se inventó el fonógrafo, esto está registrado en una de las obras de los surrealistas de André Breton, el día del movimiento surrealista, que se titula Los Pasos Perdidos. Y precisamente hay una discusión en torno a qué va a suceder con los espectáculos en vivo una vez que se ha inventado el fonógrafo. ¿Y qué va a suceder? Estamos pensando, por ejemplo, en los conciertos. ¿Qué va a suceder con el teatro una vez que se tiene el cine? ¿Y qué va en el futuro sería qué va a suceder con el teatro y el cine si se tiene la televisión? Bueno, pues es un debate que la tecnología va reabriendo a medida que se producen nuevos instrumentos para, en este caso, la creación literaria, para la difusión y la ejecución de las diversas artes que tal como las conocemos nosotros. Bueno, entonces, sin embargo, llega el libro electrónico, llega la computación aplicada a la producción no solamente literaria, sino artística en general, y la realidad virtual a la que da lugar suscita una serie de interrogantes que no son exactamente las que se llevaron en aquel entonces. El libro impreso entonces debe enfrentarse a la producción de realidades virtuales con apoyo en la computación. El libro era un objeto manipulable, un objeto físico, un objeto que llevaba yo a todas partes y que contenía aquello que anunciaba y que yo en mi contrato de lectura se dice en la teoría literaria, es decir, en la expectativa que abro en el momento en que levanto la tapa de un libro, allí iba a encontrar lo que yo buscaba. Si yo tenía el Quijote en las manos, iba a encontrar las peripecias de Don Quijote y de Sancho. Bueno, por eso se hablaba del libro como un universo autónomo. En el momento en que tenemos el ebook, por ejemplo, para citar uno de los ejemplos emblemáticos de esas producciones contemporáneas, nosotros sabemos que se requiere de algo que se llama un mediador tecnológico, que puede ser una PC, una tablet, un teléfono inteligente, etc., y un software, es decir, que la obra que está por allí, en la nube o en el ciberespacio, no es que puede ser puesta a la disposición porque se necesita ya de instrumentos, dispositivos y otros recursos que no necesitaba el libro. El libro era ese universo autónomo, o al menos así se le describía. Bien, entonces para responder exactamente o lo más apegado posible a la invitación que se me hizo y que tiene por título El futuro del libro impreso ante las nuevas tecnologías, me voy a permitir hacer un recorrido de algunas de las propuestas estéticas que se dieron a lo largo del siglo XX y que muestran cómo siempre, desde hace mucho tiempo, existe la inclinación a contradecir al libro. Es decir, ¿qué es el libro? El libro es una serie de páginas que cuentan algo, pero que están organizados en párrafos, y esos párrafos están organizados en enunciados, y esos enunciados en palabras que se encadenan una tras otra de izquierda a derecha, en el caso de las lenguas románicas, por ejemplo, pero sabemos que el árabe es de derecha a izquierda y el japonés y las lenguas orientales de arriba para abajo con muchísima frecuencia. Bueno, entonces esta linealidad, sin embargo, molesta al creador y dice: yo quiero contradecir esa linealidad convencional de la escritura, y por lo tanto voy a buscar la manera de diversificarla y de enriquecerla. Uno de ellos es un género literario que conocemos, seguramente lo hemos visto, la red está inundada de este tipo de producciones, que se llamó el caligrama. Entonces el caligrama pretende, lo dije en 3 enunciados muy breves. Yo no estoy quemando nada. Tampoco me gruñen los intestinos. No sé qué era, pero ya se quitó. Bueno, entonces, 3 enunciados para describirlo de manera muy breve, porque tengo 12 diapositivas y voy rapidito. 1, ir más allá de la escritura lineal. Segundo, crear una poesía visual, en este caso poesía. Las palabras van a aludir al contenido de los versos. Cuando yo estoy leyendo, al mismo tiempo
voy reconociendo el delinear de las imágenes a las que alude la escritura. La escritura dice y dibuja. La literatura en ese momento se acerca a las artes gráficas. Creo que en estos textos es mucho más evidente que son de Guillaume Apollinaire. El caligrama se conoce en el mundo porque seguramente los franceses tenían más medios para difundir sus obras, sobre todo cuando Francia, París fue el centro cultural del mundo a principios del siglo XX, en el desarrollo de las numerosísimas vanguardias que se dieron en el occidente. Y Huidobro, que fue el chileno que puse anteriormente, a pesar de que él crea el primer caligrama que se tiene registrado, no es tan conocido como Guillaume Apollinaire, y este es uno de sus textos emblemáticos que se titula La paloma apuñalada y el chorro de agua. Allí se ve la paloma y se ve la fuente, el surtidor de agua. El otro es de Tablada, es ese escritor que fue un trotamundos, un escritor mexicano que vivió en el occidente y que trajo a la lengua española uno de los géneros que ha tenido más vida y más popularidad, que es el haiku. Los primeros haikus que se escriben en lengua española son de Tablada, y un mexicano. Y su libro Lipo y otros poemas, que aparece en 1920, incluye este tipo de producciones, en este caso El Puñal, que es uno de los textos más conocidos de Tablada. Otra de las aventuras creativas en las que se contradice la linealidad de la escritura, en que se busca que la palabra diga otra cosa además, y aventura y aseveración iconoclasta es la de los surrealistas, este movimiento que tenemos los textos teóricos en los que expone su programa estético y revolucionario en los manifiestos del surrealismo, el 20 y el segundo, el 24, si no me equivoco. Nos dicen los surrealistas, dicen, no solamente, quien crea una obra literaria no es el hombre, no es el autor, es el azar. Y entonces empiezan a hacer es el azar, y en el momento en que nosotros creemos que es el hombre, no es el hombre racional, es el subconsciente del hombre. De ahí que propongan una serie de experimentos de creación estética, entre los cuales se encuentra lo que se llamó la escritura automática, y que consistía, entre paréntesis, bajo la influencia de las teorías de Freud, que en aquella época empezaban a difundirse en Europa. Breton conoció a Freud y se entrevistó con él un par de veces. Entonces la escritura automática consistía en poner en una especie de trance semiconsciente a un individuo que empezaba a balbucear aparentes incoherencias y se anotaba, y de esa manera se producía lo que se pretendía era poesía pura, poesía real, poesía auténtica, que era producto no del espíritu racional, sino de algo más profundo que los surrealistas buscaban. Por eso el nombre surrealista. Surrealismo quiere decir sobre la realidad, aquello que se encuentra en un nivel superior a la realidad fenoménica, a la realidad que vivimos todos los días. Bueno, otro de los experimentos que propusieron los surrealistas fue el cadáver exquisito, que consistía, yo lo hice ayer y me cogí una revista de mi mamá, espero que no se dé cuenta, y recorté un cierto número de palabras y las metes en una bolsa, las sacudes y las arrojas en una superficie y acomodas de la manera aleatoria, pero siempre hay cierta intención, una trampita de parte del sujeto consciente, y se producen poemas que traslucen, que hablan, que dejan que se manifieste esa otra realidad, esa otra voz que nos habita. Freud ya había dicho que el individuo está constituido por un yo, un superyo y un ello, ¿sí? Y entonces en ese ello, que es la parte inconsciente, los surrealistas iban a buscar la naturaleza originaria y la naturaleza auténtica del ser humano. Bueno, entonces, cuestionar la soberanía del autor. No es el autor el que escribe, es el azar, es esta casualidad a la que nosotros no podemos escapar, esta necesidad que no es la predestinación divina. Los surrealistas eran todo menos religiosos en este sentido,
y es una fuerza impersonal que reúne las palabras. Hay que dejar hablar al azar, al subconsciente, y da sentido. Y otras palabras, algunas son inventadas, en fin. Y aquí dice, apenas se le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso y caían en hidromurias. Las hidromurias son muy excitantes, ojalá algún día las experimente. Bueno, entonces este lenguaje nuevo es la propuesta que hace Cortázar como un ejemplo más. Viene enseguida un texto que a mí me apasiona, que se titula Los discos visuales. Los discos visuales son este experimento que hace Octavio Paz en el 68, me parece, por ahí pues en la fecha así, y que consiste en imitar las ruedas que existen en las ferias para uno avienta el dardo y se gana algo. Bueno, pues entonces aquí lo que se gana es la poesía. Yo le doy vuelta al disco y aparece un verso, y entonces le doy una vuelta más fuerte y aparece otro verso, y así voy formando un poema en el cual, según Octavio Paz en sus delirios poéticos, decía: el azar es el que escribe y no yo, no el escritor. Entonces ese es otro ejemplo. Vicente Rojo, el pintor, fue quien diseñó estos discos, y que son ejemplos de una aventura poética muy interesante para los que nos dedicamos a la literatura, y sobre todo analizamos las vanguardias, ¿no? Y las propuestas que hay, que tienen un alcance no solamente lúdico. Eso no es solamente para divertirse, sino también hay un fondo muy denso en la propuesta filosófico-estética que hace Octavio Paz. Entonces vamos a decirlo en 3 líneas. Dice: el recurso al azar es una de las respuestas que se dan el hombre y el artista modernos frente a la relatividad y el sinsentido de su universo y sus síntomas que se acentúan a lo largo del siglo XX. La fragmentación, la discontinuidad, el sentimiento de inseguridad frente a su futuro. Entonces, si el futuro es incierto, el COVID me lo dice. Si el futuro es incierto, la guerra de Ucrania y Rusia me lo dice. Si el futuro es incierto por la hambruna latente, por la falta de agua, si el futuro es incierto, ¿qué me queda? Entonces no hay una seguridad, no hay una certeza, no hay una posesión del futuro, porque soy capaz a través de la ciencia de controlar el universo y el bienestar que yo pretendo. Pues entonces me queda la inseguridad. ¿Y a qué recurro cuando vivo en la inseguridad? Una de las posibilidades es el azar. Cuando yo estoy hundido en la miseria, ¿a qué recurro? Al relato. Y entonces el azar es una respuesta que me da el mundo en el que vivo, cuando no sé de dónde encontrar la seguridad material. Cuando yo ya no creo en Dios, cuando Dios pierde el abrigo que me proporcionaba y la firmeza para seguir viviendo, pues no me queda sino buscar otra cosa. ¿Y qué busco? Tal vez el azar. Entonces, nos dice por aquí, esta es una cita que puse del mismo Paz, que dice: nosotros recurrimos al azar y a otras formas de explicación del mundo cuando éste ha perdido su legalidad objetiva. Es decir, el mundo no me dice cómo es, no me dice cómo lo puedo manejar, se me escapa, entonces ¿a dónde voy? Esto Octavio Paz lo llevaba a muchos dominios. Por ejemplo, la cuestión del comunismo. O sea, el comunismo, se hundió el muro de Berlín, nos enteramos de que el comunismo no era una organización social viable. Nos enteramos de que la sociedad perfecta no es alcanzable, al menos en estos tiempos, para el ser humano. ¿Qué nos queda? Nos queda, dice el autor, el azar. Entonces, los discos visuales son algo muy interesante, y con uno de ellos yo escribí un poema que dice: arriba el agua, abajo el bosque, el viento por los caminos, quietud del pozo. El cielo es negro, el agua es firme, el agua baja hasta los árboles, el cielo sube hasta los lagos. El último verso siempre me pone la carne de gallina.
porque yo siento que el cielo me sube hasta los labios, a veces. Bueno, entonces, esta cuestión de jugar para trastocar la linealidad del lenguaje y con ello poner en entredicho la certeza racional de aquello que se dice con las palabras convencionales, pues se trata de jugar con ello de alguna manera. Y entonces aquí están las sopas de letras que hay para hacer poemas, para escribir textos, y esta propuesta de un tal Julio Fer, un español, que escribe poemas en cerillos, y dice, porque además de que son breves, además de que los puedo alterar el orden y crear siempre un poema distinto, yo prendo el cerillo y las palabras se disipan. Y entonces aquello que yo decía no es una verdad, sino una semicerteza pasajera, como es mi vida, como es una reflexión poética interesante. La siguiente es los juegos digitales. Entonces empezamos con aparece también el Twitter. Ya aparece la computadora y se empiezan a trastocar todos los roles de la literatura tradicional. Antes existía un escritor, normalmente un individuo, que era tocado por las musas, que recibía la inspiración, escribía su obra, la publicaba, la presentaba en la librería de cristal y le aplaudía. Y bueno, ahora se acaba esto, ¿no? El Twitter, cualquiera puede ser escritor, cualquiera puede publicar sus textos, cualquiera puede criticar los textos del otro en espacios en los que esto se permite, cualquiera puede difundir su obra a lugares y en lenguas y culturas lejanísimas que antes era imposible. Se trastoca todo. Entonces, con el Twitter, con el ebook, ¿qué sucede? Entran en juego ahora la programación, que no solamente el uso de la computadora es indispensable, sino no hay literatura virtual, la difusión masiva en redes sociales y la creación de sitios especializados. Y lo más importante en el fondo es que cambia el carácter de los actores en el proceso de la creación, difusión e incluso crítica literarias. Uno mismo puede ser. Yo puedo publicar mi libro en Amazon y yo puedo abrir un espacio donde se me haga crítica y responder a la crítica, etcétera, etcétera. Entonces, ebook. Tengo un texto muy interesante, lo voy a pasar al final, por si no nos da tiempo, que nos llevaría como unos 5 minutitos. Un texto muy interesante de un profesor de la UNAM que se llama Rodolfo Mata, y que escribió un texto, un poemario que tituló Silencio Vacío. Y es en realidad pues, un programa interactivo hasta cierto punto en el que yo hablo, le doy clic a silencio vacío y empiezan a brotar palabras, a brotar voces masculinas, femeninas, y a hacer un poema polifónico que además cambia. Hay variantes. Entonces el poema que estoy leyendo ahora va a ser diferente al de mañana o al de pasado mañana, porque el programa está preparado de tal manera que me ofrezca un libro nuevo, un texto nuevo en cada lectura. Bien, entonces, ¿qué sucede con la cyberliteratura? No me voy a detener en Vean, estas son las características de Silencio Vacío. Nos dice el mismo autor, Silencio Vacío tiene dos dimensiones, una sonora y una gráfica. En la sonora tenemos voces masculinas y femeninas, canto, palabra, silencios, interjecciones. Y en la gráfica tenemos palabras en movimiento sobre una pantalla en la que se agrandan, se pequeñecen, cambian de color, se vuelven negras, grises, y nos dice la página es un escenario estático con una dimensión escritural y otra gráfica, mientras que la pantalla es un escenario dinámico con dimensiones gráfica, verbal, sonora, escritural y seguramente muchas otras potencialidades que no mencionan mismo. Entonces, a sabiendas de que esto siempre es rápido y uno nunca tiene ni tiempo de decir todo lo que quiere, resumí en tres, pero muy rápidas páginas, una especie de conclusión
acerca de esta reflexión que propongo en este momento y que señala como algunos de los puntos álgidos de la discusión acerca del libro, su incidencia en del ebook y demás derivados, su incidencia en la sociedad. La primera es, pues la literatura digital es tan diversa y tan amplia que el vocabulario que tiene se extiende cada vez más y da lugar a vocablos inimaginables y numerosos. Cyberliteratura, ebooks, literatura electrónica, literatura digital, etc. Que está teniendo un gran auge ahora. Pero la experiencia lectora sufre cambios significativos cuando se pasa a la pantalla. La página pantalla, que se convierte en un medio de difusión, en su multimodalidad reúne texto, imagen, sonido y algo muy importante, posibilita la interactividad. Entonces, la escritura experimental apoyada en los medios digitales ha dado lugar a nuevas reglas de intercambio social, ya mencionamos algunas de ellas, pero también hay autores que hablan acerca de la democratización del conocimiento, porque ahora tenemos acceso a una infinidad de información, etc. Entonces, cuyos alcances aún no se conocen con certeza. Yo consulté, los autores que consulté para preparar este textito, encontré un joven, muy joven, Pérez Grobas, que se hace preguntas interesantes y de las cuales tomé dos y voy a leerlas simplemente. Entonces esta aparición de los textos virtuales nos plantea un escenario verdaderamente inusitado que en gran medida difiere al paso del fonógrafo, al paso del concierto en una sala al fonógrafo. Entonces, muchos autores coinciden en que es necesaria incluso una nueva epistemología, una nueva manera de aproximarse particular, peculiar, que describe el objeto de conocimiento y que lo pueda analizar de manera pertinente. Ahora, democratización de cultura y México. En 220 se dice que el 78.3% de la población es usuaria de Internet, en el medio urbano, y en el medio rural solamente el 50.4%. ¿Qué sucede entonces con el acceso de estos medios extraordinarios en la realidad a una población como la mexicana? Otra realidad cruel. En México el promedio de lectores es de 2.9 libros anuales per cápita, lo que equivale paradójicamente al 1% de la capacidad de almacenamiento de un dispositivo de lectura. Un iPad de 128 GB puede almacenar más de 4.000 volúmenes. Y entonces yo puedo tener varios dispositivos, poseerlos, son míos, y con ello tengo la posibilidad de consultar 12.000 volúmenes. Pero yo como mexicano promedio leo 3 libros al año. Entonces, ¿qué sucede con esa contradicción tan radical? Pregunta de Pérez Grobas. ¿Esta abundancia supone una mejor distribución de los acervos literarios? O sea, le llega a quien se debe, lo usa quien se debe, y un mejor aprovechamiento de la lectura o la cabal comprensión de los textos. Otra pregunta, ¿qué clase de futuro le corresponde al mundo digital cuando se piensa que sus programas y plataformas son complejas pero efímeras? Complejas porque nosotros jamás terminamos, como gente común y corriente, jamás terminamos de conocer el uso completo del Word, por ejemplo. No alcanzamos a conocer el uso completo de un iPad. Y ya cambió el instrumento, y ya cambió el programa, y ya cambió todo esto. Esta es una carrera que jamás vamos a alcanzar porque es al infinito. Y segunda, es efímera porque estos programas y estas plataformas están destinadas a desaparecer y a ser sustituidas por otras. La vida está por ahí entre los 15 y los 20 años, según los especialistas que menciona Pérez Grobas. Entonces nos dice además que estos periodos son demasiado breves para llegar a utilizar completamente la plataforma o el sitio o el programa, por una parte, y por otra, no nos da tiempo de reflexionar acerca de cuáles son las consecuencias que esto tiene a nivel social y a nivel individual
en cuanto a la transformación de mis procesos de conocimiento, de lectura, de asimilación de la información, etc. Entonces, nos pone en el caso extremo de los juegos digitales. Nos dice, los juegos digitales son el ejemplo de un despliegue tecnológico impresionante, extraordinario, pero lo único que desarrolla es el movimiento de los pulgares y de los índices y de los ojos. Y no hay reflexión, no hay conocimiento, solamente se asiste a espectáculos cada vez más grotescos de violencia, de destrucción y de enajenamiento. Entonces, el interlocutor es una máquina feroz que yo no puedo conocer, que me lleva a vivir dentro de un ambiente de violencia, etc. Además, la digitalización aísla, conecta. Tengo 800 corresponsales en Facebook, pero me aísla, vivo aislado en mi habitación y no veo a nadie. Entonces, una de las consecuencias nefastas más es ¿qué pasa con los nativos no digitales? ¿Qué pasa con la persona que vive todavía en el mundo activo y no es capaz de manejar una computadora o de utilizar debidamente un teléfono inteligente? Entonces hay un analfabetismo digital y lingüístico. Tenemos que saber muchísimas palabras de inglés para poder movernos en este medio. Y si carecemos de ambas, vivimos en una forma de purgatorio. Eso lo puse yo porque es cierto. Entonces, finalmente la reflexión que hace Pérez Rojas, que me parece muy interesante, él la plantea de otra manera, yo la refreí, en el caso de la creatividad, de la literatura, de la producción literaria y estética y artística, antes la creatividad era una potencialidad humana solamente, y ahora pretendemos, no sé si sea cierto, cedérsela a los programas, a las computadoras, a mecanismos que despersonalizan esta subjetividad de la cual eran portadores las obras artísticas, y no entraña esto una forma de deshumanización. Entonces, con eso termino. Pregunta capital y que pretende aludir a regresar al tema que nos ocupa. Muchas gracias por su paciencia. Bueno, como pueden ustedes observar, el debate está abierto. El reto de esta universidad y de cualquier otro centro de estudios es hacerse la pregunta si en realidad las nuevas tecnologías están democratizando la vida cultural de este país. Cuando se nos dan cifras como el INEGI, en donde el INEGI nos habla de que el 3.7% de la población mexicana es la que lee libros. La mayoría de ellos son de gente que tiene una educación media superior. O sea, el resto de la población se informa, ha leído una o dos periódicos o revistas o tiene su propio blog. Y también preguntarnos si efectivamente 79 millones de gentes que cuentan con un celular y con todos los servicios integrados a él, en realidad son gente que está informada y educada. Como decíamos también hace rato, una sociedad que no promueve la cultura de la lectura y del libro es una sociedad que empobrece la lengua, que empobrece nuestro vocabulario y nos impide tener una comunicación mucho más clara, concisa y precisa. En ese sentido, bueno, habría que seguir con nuestros profesores, y le damos la palabra en este caso al doctor Jorge Rodríguez Martínez, porque él se tiene que retirar en este momento, entonces va a ser su participación. Perdón, porque se cuenta con las clases. Gracias, bueno, por la invitación para asistir aquí. Realmente lo que voy a hacer es una especie de reflexión de lo que ha sido el libro, y luego hablaré de algunas viñetas, lo que me ha tocado vivir. Bueno, varios de los puntos ya los mencionó el doctor Ociel, que también fue profesor de francés, que preguntaba cómo va todo lo de la literatura, y el doctor Saúl Jerónimo con lo del LibroFest. O sea, digo, hemos tenido momentos en los que hemos coincidido.
Y bueno, toda esta parte de cómo se ha abierto un mundo, ¿no? Anteriormente, pues, estamos hablando antes de Gutenberg, pues los libros se copiaban a mano, el conocimiento estaba en los conventos, en los seminarios, que abrió un mundo de posibilidades y como también, pues como se mencionó, se democratizó el acceso, ¿no? Pero esa es la información, ¿no? Porque siempre el debate, ¿qué diferencia entre la información y el conocimiento? Digamos, pues para el conocimiento tienes que poner a funcionar tu hámster, ¿no? O sea, el conocimiento no te va a llegar por osmosis. Pero bueno, también ya entrando un poco a reflexiones más de tipo personal, yo soy el mayor de 6 hermanos, 3 hombres y 3 mujeres, y me acuerdo perfectamente el primer día que fui al kinder, ¿no? Me moría yo de ganas de aprender a leer y escribir, y me acuerdo tanto que las mamás, bueno, generalmente eran las mamás que iban a llevar a los niños, y los niños amarrados de las piernas de la mamá, porque creo que iban a entrar, como yo decía, no, pues tienen estos, para mí fue, no me acuerdo de todo, pero ese primer día sí me acuerdo, y bueno, después me brinco ya lo que sería la etapa universitaria. Yo soy egresado de aquí de la UAM, ya hace bastantes décadas, y hablando justamente de la información, yo soy diseñador industrial, pues había muy pocos libros, lo que comentábamos que cuando nos encargaban leer un libro, literalmente antes de que se acabara la clase, alguien estaba corriendo y venía a la biblioteca, que todavía no estaba aquí, y a sacar había 2 o 3 ejemplares. O sea, eran pocos títulos y además pocas copias. Pues después, bueno, viene todo esto de las fotocopias, porque había tan pocos libros, y más, bueno, viniendo de una formación visual, ¿sí? O sea, como diseñador, lo que privilegiamos es la parte visual, como se ve tanto el mensaje, el objeto, pero pues son los cortos de palabras. Recorro un poco adelanto, voy a Estados Unidos a hacer la maestría, y para mí algo que me cambió fue el hecho de vivir solo. Bueno, tenía roomies, pero vamos, o sea, ya lejos de la familia, y para mí fue algo la necesidad de escribir, ¿no? O sea, cuando empiezo como que desde la época de los picapiedras, ¿no? Te digo, bueno, o sea, empecé a escribir, y también la gente, pues tenía uno tantas cosas de platicar, y pues bueno, el teléfono era muy caro, el teléfono solamente en algunas empresas grandes, no había internet, etcétera. Pero bueno, pues fue, yo creo que eso me acercó a la parte escrita. Posteriormente también pues, he tenido la oportunidad de viajar en bastantes países en Europa y en Asia, y lo que estaba comentando el doctor Lucía, bueno, de la post-restante, no sé si les tocó, bueno, la gente, ¿qué es eso? O sea, iba uno viajando, y tú decías, bueno, voy a estar en Bangkok. ¿Cuándo vas a estar en Bangkok? Pues en marzo. Ok. Entonces te mandaban una carta, la post-restante era la oficina principal de la ciudad, o sea, en este caso sería la que está ahí en el centro del Palacio Postal, y entonces pues ibas a donde llegaban las cartas de gente que no tenía una dirección, sino llegaban a la oficina postal, y bueno, pues ahí llegaba uno con su pasaporte y a ver qué llegaba, ¿no? O sea, me acuerdo, la gente pues, no se aguantaba, o sea, abrías el sobre, lo leías a ver qué te platicaba, o sea, pues tus amigos, pero bueno, pues fue algo pues, motivador, incluso, bueno, algo curioso, yo me obligaba antes de abrir una nueva carta a contestar la anterior, ¿no? Entonces, pero bueno, pues fue este intercambio epistolar, como dicen, hablaban de Octavio Paz, y bueno, he escuchado algunos intercambios que tuvo con otros escritores. Digo, no, en este caso yo no me considero escritor, pero bueno, entro bueno, me estoy explicando muchas cosas, entro a la UAM ya como
profesor, que 14, 15 años después de egresado, y bueno, pues les digo aquí como por arte de magia ya somos profesores investigadores, bueno, ¿y qué es un investigador? Y bueno, pues hay ahora sí que a tumbos, etcétera, pues va uno pues realmente haciendo notas para curso, etcétera, y bueno, estoy en un área de investigación, pero bueno, realmente la segunda parte de mi vida me toca estar en Inglaterra, y el tema del doctorado era hacer una tesis. O sea, estaba acostumbrado a una materia, tienes un examen, al lugar haces su trabajo, se acabó, ¿no? Pero aquí yo dije, una tesis, o sea, es como un libro, ¿no? Y me acuerdo, asistí a no sé cuántos talleres de cómo escribía la gente. Dije, alguien me va a dar la receta mágica, no me va a decir, así se hace. Y yo iba a uno, iba a otro, iba al otro, y bueno, algo curioso que les comparto, pues el doctorado fue en administración, yo soy diseñador, y el supervisor que tenía, pues ya cuando la primera parte era escolarizada, ya después era realmente uno a uno, y llegaba yo con el supervisor y me mostraba un mapa mental, un diagrama, y me escuchaba, ¿no? Y a la segunda vez lo mismo, hasta que un día así su tipo unas manazas pone así, y yo hasta dije que dice, ya, lo que quiero es que escribas, ¿no? O sea, ya no quiero ver mapas mentales, no quiero ver diagramas. Y yo dije, ¿dónde empiezo? Dice, no sé, ese es tu problema, empieza donde sea, y bueno, pues realmente fue un poco como que ir tejiendo, era un párrafo, luego eran dos, luego tres, me los hacía pedazos, me los regresaba, y bueno, pues poco a poco pues se fue haciendo, todavía yo no entiendo cómo al final pues acabé, bueno, ahora sí que después de mucho sacrificio, y como que entiende uno, pues que realmente lo que ve uno en los libros, pues hay mucho trabajo detrás, ¿no? O sea, cuando lee uno algo que tiene lógica, que tiene una estructura, etcétera, o sea, es diferente de lo que sería la parte creativa, bueno, sobre todo en esto que estamos, en este negocio que estamos de la parte pues, académica, pues realmente hay que luego citar a muchos autores, pero bueno, pues de alguna manera eso pues me ha ido formando. En el área pues también publicamos, me ha tocado ser coeditor de varios libros, y sí, pues es una experiencia, yo diría, un viaje como la guía o como lo que sea, o sea, no sabe uno a dónde va a llegar, sino pues se va uno dando pues encontrando sorpresas, y bueno, también pues parte, yo creo que de la formación que tengo, pues dicen que uno es muy disperso, pero bueno, sí es solo disperso, pero pues también ayuda para ir como polinizando, como las abejas, que vas trayendo ideas de un lado para otro. Entonces, bueno, pues esa ha sido un poco mi experiencia. Me acuerdo una de las talleres a los que fui, una profesora decía, no hay cosa que odio más y al mismo tiempo que me gusta más que escribir, ¿no? O sea, y bueno, esto que hablamos de la democratización, pues sí, realmente ya la información está ahí, la cuestión pues es que nos la apropiemos, y bueno, lo que este autor Sartori, italiano, él criticaba que nos convertimos de Homo sapiens a Homo videns, ¿no? Él dice que el Homo videns todo es visual, que es un poco lo que estaba comentando el doctor Ociel, o sea, pero él dice que estamos perdiendo la capacidad de reflexionar, o sea, como que rápido, no pasa nada, pues me brinco a otra hoja. Entonces, bueno, pues yo creo que de la escasez, ahora la abundancia de información, pues yo creo que tenemos muchas oportunidades, simplemente todo lo que hay aquí, lo de Big One, pero para mí es como una aventura ir caminando por los estantes, ¿no? Yo digo, qué locura, o sea, tanto libro, o sea, nunca va a acabar uno de leer, o sea, como que también con la edad se va haciendo uno más selectivo, ¿no? O sea, pues, la vida no me va a dar para todo, entonces, ¿qué realmente es lo que quiero hacer? Entonces, bueno, como que va uno pues agotando, y bueno, pues la idea también,
como profesores pues es tratar de transmitir o de centrar las inquietudes. Bueno, insistir particularmente en el campo que estoy yo, que es el diseño, que somos orales, visuales y orales, ¿no? Pero poca reflexión para ir formando o consolidando pues una rama pues, de estudio, de conocimiento. Pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Sí, pido una disculpa al doctor Jorge porque no me dio tiempo de leer. Él es el jefe del área de Administración y Tecnología para el Derecho. No, diseño. Para el diseño, perdón. Sí. Miren, bueno, efectivamente, como lo decíamos, bueno, México es un país que cada vez disminuye más su número de electores. Estábamos viendo hace rato que el 3.7 son los lectores con los que se cuentan, y estamos también viendo que una sociedad como la nuestra, que no participa de la lectura, es una sociedad que no puede también proyectar su propio futuro. Entonces, ahora le damos la palabra al doctor Saúl Jerónimo Romero, jefe del Departamento de Humanidades, doctor en Historia por el Colegio de México, ha sido distinguido con la medalla Gabino Barrera, el premio Marcos y Celia Maus en 1991-1992 y el premio Salvador Azuela en la categoría de ensayo. Es profesor investigador titular C de tiempo completo en el Departamento de Humanidades de la UAM Azcapotzalco y actualmente es jefe del mismo departamento por el periodo 2019-2023. Tiene la palabra el doctor Saúl. Muchas gracias. Trataré de ser breve, dado que ya algunos de los conceptos que pensaba yo tratar los han adelantado mis compañeros de mesa. Muchas gracias por ello. Yo quisiera empezar por decir que el libro es un artefacto cultural. Esencialmente es una manera de mostrar las diversas facetas que tiene la sociedad en su conjunto, ¿no? Si nosotros vemos un libro de arte, ¿no? Hecho con la más alta tecnología y con los colores más vivos y demás, no solo nos muestra una técnica de impresión, nos muestra qué es lo que la sociedad pretende destacar y considera que es artístico. Si vemos un trabajo, un libro, ¿no? de carácter de una investigación social y vemos las condiciones en que viven los migrantes, ¿no? que vienen de Centroamérica o de Haití a México y que quieren atravesar y llegar a Estados Unidos, pues nos muestra también un fenómeno social que está ocurriendo. El formato que utilizan los libros pues puede ser muy diverso, como ya lo mostraba con mucha claridad Ociel hace un momento, ¿no? Los libros se escriben de muchas maneras y se presentan también de muchas maneras. Así que nosotros hemos transitado, por ejemplo, yo decía hace un momento, de los códices prehispánicos, ¿no? que son tiras generalmente y que tienen una manera de leerse, ¿no? o desde las tablillas, ¿no? de arcilla, o los rollos, ¿no? que había en la época medieval, ¿no? hasta el artefacto que conocemos hoy como libro. Ahora, el libro en papel físico, ¿no? que lleva pues, varios siglos, digamos, dominando, digamos, los mecanismos de lectura y como artefacto mecánico que nosotros podemos interactuar con él, pues estamos muy acostumbrados a él. Y ahora tenemos otro mecanismo para también leer, ¿no? ¿Qué es lo que podemos leer en un libro? Pues podemos leer prácticamente sobre cualquier tema, sobre cualquier aspecto de la vida y también con cualquier postura respecto a la vida. Por ejemplo, efectivamente hay libros que cuestionan, por ejemplo, el autoritarismo, pero hay libros que lo fomentan, ¿no? Y hay gente que se identifica con unos y con otros. Digamos que
En ese sentido, las lecturas pueden ser muy diversas, ¿no? Lo que sí tenemos con el libro es que de alguna manera fija el sentido de lo que se quiere decir o se quiere hacer en un tiempo específico. Y lo que es muy importante es que nosotros sepamos leer eso, esa parte de ese contexto histórico en el que se escribe. Ahora, las maneras de expresar un sentimiento, una idea, una forma de entender el mundo son muchas. Por ejemplo, acá estábamos viendo la manera de presentar poemas, digamos, de manera casi gráfica, pero hoy en día los jóvenes leen muchísimo, leen mucho libro gráfico. Los cómics, por ejemplo, ¿no?, que empezaron siendo como una especie de literatura de segunda, ¿no?, de pronto tenemos libros gráficos de gran profundidad, ¿no? Incluso nosotros, por ejemplo, en el posgrado en historiografía, recientemente dos de nuestros alumnos han hecho tesis de doctorado sobre libros gráficos, que también es otra manera de entender el mundo. Y ahí sí tiene que ver lo visual y tiene que ver lo textual, y hay una manera incluso distinta de entender las cosas, ¿no? Entonces, partamos de la idea de que todo libro es un artefacto cultural, y que las maneras en que se expresa ese artefacto cultural, o que lo podemos ver y tener presente, es a través de dispositivos distintos. A veces es en papel, a veces es en papiro, a veces es en arcilla, a veces incluso es una pared, ¿no? A veces es una exposición de diapositivas, y a veces tenemos un libro interactivo, ¿no?, hecho como libro ebook, con el que podemos interactuar. Los lenguajes que se manejan en el libro son muy diversos y dependen, estrictamente hablando, de valores estrictamente culturales. Por el otro lado, las lecturas que se dan de los libros tienen también que ver con las políticas culturales que se establecen en un momento dado en un país. Miren, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando siglo XXI era como la editorial más de vanguardia y con una producción editorial muy fuerte para divulgar el conocimiento histórico. Por ejemplo, el siglo XXI tenía una colección que se llamaba Historia Mundial, ¿no?, y empezaba así desde la Edad Media hasta el siglo XX. El siglo XXI se convirtió en la principal proveedora de libros de historia para las universidades. ¿Qué implicaba eso? Que la visión de los autores del siglo XXI era una visión que iba a predominar en las universidades, porque eso se leía como libro de texto. En los años 70, por ejemplo, cuando el marxismo estuvo en pleno auge en América Latina, ¿no?, la mayoría de las facultades, los libros que tenían estaban de alguna manera vinculados al materialismo histórico, al marxismo, a la teoría económica marxista. A partir de los años 90, que hay un cambio muy fuerte en el mundo y que, como ustedes saben, sobrevino el neoliberalismo, ¿qué es lo que tenemos? Pues un cambio también en los planes y programas y en las lecturas. Y entonces, pues hay como una forma de redireccionar las lecturas que habitualmente tenemos, ¿no? Entonces, tiene que ver, lo que leemos tiene que ver con muchas cosas que van en el ámbito de la política cultural, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, miren, el caso de la visibilidad de las mujeres en el ámbito social. Hasta los años 70, las mujeres prácticamente no aparecen ni en la historia ni en los libros de investigaciones sociales. Aparecen siempre como un elemento extra que ahí estaba. A partir de muchísimos trabajos que se empezaron a hacer, hoy en día podemos conocer pues lo que ocurre en materia de violencia, de discriminación, de falta de derechos humanos, o de mujeres que han hecho grandes obras, que se han convertido en líderes, que son tal o cual,
y entonces ahora las visibilizamos, ¿no? Pero fíjense, tuvo que ocurrir un cambio, ¿no?, cultural muy fuerte, ¿no? Estamos hablando pues prácticamente de 50 años para que esto fuera posible, para que hoy en día ese espacio, digamos, escritura lo viéramos en los libros. Entonces, ¿qué me estoy tratando de decir? En este sentido es que la lectura, de alguna manera, es una lectura también social. O sea, la sociedad nos empuja a leer determinadas cosas en un momento dado, ¿no? No solo es una elección individual, ¿no? Así como el autor no escribe de manera totalmente autónoma y libre, no. El autor escribe de acuerdo a su tiempo y a su momento, ¿no? Y eso lo tenemos que tener muy presente. Entonces, cuando leemos un texto de los años 30, pues hay una visión del mundo, ¿no? No sé si han visto, pero hay una serie de documentos y de textos que últimamente se han discutido que acusan a algunos autores de machistas, de misóginos, de tal, porque le están aplicando valores del siglo XXI a autores que escribieron en el siglo XIX o a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX, y pues obviamente no hay una correspondencia cultural, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que leemos y tenemos que tener los elementos y los conceptos necesarios para entender esas lecturas. Otro punto que me parece muy importante es que para ser lectores críticos, ¿no?, que mencionaba Juan hace un momento, es muy importante que tengamos puntos distintos de vista de lo que estamos leyendo, ¿no? Es decir, hay muchos tipos de lectura. Hay una lectura lúdica, ¿no?, que ya se mencionó hace un momento, ¿no?, la novela, pero cuando queremos interpretar la realidad, ¿no?, cuando queremos interpretar el sistema político, cuando queremos saber qué pasa con la sociedad, no nos podemos conformar con una sola visión de las cosas. Tenemos que tener varios puntos de vista y con eso formarnos nuestro criterio. Eso nos hace lectores distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite comparar, porque nos permite medir, porque nos permite tener varias visiones del mundo. Quien se casa con una sola visión del mundo, pues termina siendo un fanático, termina siendo muy parecido a aquellos que en la Edad Media pensaban que la Biblia tenía un solo tipo de lectura, ¿no? Como ustedes saben, la Biblia se ha interpretado de muchísimas maneras, y la manera de eliminar a aquellos que pensaban distintos era quemándolos, ¿no?, o torturándolos, o metiéndolos a un convento, o haciendo una serie de medidas de restricción. En otros momentos, por ejemplo, hay quien ha pensado que hay que cambiar la visión de la historia. Y no creo que solo ocurrió en el siglo XX. Por ejemplo, tenemos a Escobar en la época prehispánica, en el México de los aztecas, que decidió él quemar todos los códices previos a su llegada al poder y transformar la historia para tener una historia gloriosa. Entonces, así como él, tenemos muchos otros casos. Tenemos, por ejemplo, los casos de los romanos, por ejemplo, que cuando llegaba alguien nuevo al poder, pues había que empezar por reescribir las cosas a tal grado de que había que derribar las estatuas, las esculturas, ¿no?, intervenirlas, ¿no?, quitarles la cara, ¿no?, para construir una nueva historia. Entonces, tenemos que estar muy alerta. Nosotros somos lectores del siglo XXI, y estos lectores del siglo XXI tienen muchos elementos, pero esos elementos solo funcionan si tenemos esa función de entrada de no creerle a nadie. O sea, vamos a empezar por ver varias opciones, por construir ese artefacto cultural. ¿Qué me quiere decir? ¿De qué manera yo lo entiendo? ¿No? ¿Cómo puedo ver una versión y otra? Si nosotros lográramos que la gente que lee, ¿no?, lograra llegar a esos niveles de crítica, pues realmente estaríamos en otro país. Ahora, ¿cómo se llega a esos niveles de crítica? Pues efectivamente
mucho depende de la formación que tenga la gente, ¿no? O sea, no es lo mismo leer la noticia en los periódicos sin tener idea de exactamente qué significa, por ejemplo, la reforma energética, ¿no? A tener en la cabeza, por ejemplo, que atacar la reforma energética o no estar de acuerdo con ella es ir en contra de las políticas del presidente. Entonces, no, habrá que ver cuáles son los contactos, cuáles son las conexiones que nos permitan entender qué es lo que se está discutiendo. Entonces, eso es muy importante y tiene que ver con dos cosas. Una, hoy en día estamos incluso saturados de información. A veces sí es muy importante elegir nuestras rutas de lectura y nuestras temáticas, ¿no? Nosotros estamos saturados, tenemos miles de datos, de información, de tal. Y la otra, que también ocurre muy frecuentemente ahora que tenemos todo esto, es que somos lectores fragmentarios, ¿no? Leemos pedacitos, no leemos el libro completo, leemos pues la selección o quien subió un post al Facebook, ¿no? Y dice ahí, Borges dice tal cosa, ¿no? Y ya me quedo con la frase y no voy a leer en qué contexto lo dijo, cuál era el sentido de construcción de esto, ¿no? Entonces, yo creo que otro punto importante es, sí, ahora tenemos mucho acceso y tenemos todas estas posibilidades de lectura. Debemos potenciarlas, debemos buscar la manera de conocer y de saber más. Ahora, ante la pregunta de ¿va a desaparecer el libro físico? Yo creo que no, porque hay muchas maneras de leer, ¿no? Habrá gente que le gusta ir de vacaciones y estar tirado ahí en la alberca leyendo su novela en papel, ¿no? Y habrá otros que dicen, no, yo para qué me voy a llevar un tomote así, si me llevo en mi iPad, me llevo 100 libros ahí y puedo estar leyendo bien a gusto. Y habrá otros, por ejemplo, uno cuando trabaja en la investigación, hay libros que uno tiene de manera física y está uno trabajando con ellos, pero también tienes tu selección de textos que ya con los que estás trabajando y que si están en manera electrónica, te acuerdas, necesito la cita de fulanito de tal, o me acuerdo que había trabajado ya tal cosa. Ahí está. Y entonces ya puedes seguir trabajando y dialogando. Es decir, es una manera muy importante de trabajar, digamos, para la gente que se dedica a la escritura, a la investigación, a la docencia, pues es un gran avance. Una vez que el doctor Saúl ha terminado su exposición, solamente nos queda reflexionar de nueva cuenta por qué los mexicanos leen tan poco. ¿Cuáles son las situaciones, las condiciones por las que no hay una cultura de la lectura mucho más grande, que sea más masiva? ¿No? Habría que preguntarnos esto, qué condiciones son las que se requieren para tener una sociedad con un mayor número de lectores. Habría que reflexionar. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle de manera, tenemos ya poco tiempo, si alguien quisiera hacerle una pregunta a alguien de los expositores, pues estamos aquí para ello. A ver. Sí, yo quería comentar rápidamente, me parece súper interesante que nos mostraste los cielos del trabajo del Vicente Rojo, justamente por los vínculos entre imagen, texto. Estamos trabajando en el grupo de diseño gráfico un poco sobre el tema justamente de Vicente Rojo. Vicente Rojo dice, cuando escribo estoy como dibujando y cuando diseño estoy como si estuviera pintando. Establece esas dos relaciones y se va un poco a eso que tú dices, en el sentido de que la escritura es un azar. Cuando él dice, cuando yo trabajo, lo que pongo en juego es mi trayectoria, mi experiencia, mi conocimiento, pero sobre todo mi obstinación y mi buen tino, ¿no?
Ahí hay algo de azar también, que tiene que ver justamente con la disciplina profesional hecho y derecho completamente de Vicente Rojo, y al mismo tiempo pues es completamente expresivo y libertario en su manifestación plástica, que fue súper vasta, ¿no? Y ese tipo de materiales interactivos que nos mostraste, estos círculos que trabaja con Pacheco y con Octavio Paz, me llevan a la pregunta de lo que decía un poco Jorge y lo que decía Saúl en términos de cómo estamos muy habituados a pensar que la lógica de la argumentación solo está en el texto y que la imagen no contiene una lógica propia argumentativa. Llevamos 400 años de texto, de historia del texto basada en la imprenta y en sus antecedentes, de tal manera que no comprendemos que hay otros lenguajes. La moda, la manera de caminar, la manera de vestirse, de expresarse, la imagen, es también un lenguaje que a lo mejor no se ha estudiado mucho en su forma sistemática. Pensamos que el diseño y la imagen es la parte estética y bonita de nuestro mundo, pero no sabemos que tampoco hay cierta racionalidad que me parece que el mismo Sartori no alcanza a comprender, ¿no? El que ve no piensa porque no puede razonar. Falso completamente. El ver, el mirar, es reconocer otro lenguaje que tiene también formas propias de argumentación. ¿Cuáles son estas? No lo sé, Saúl lo decía de manera muy clara. Hoy la predominancia de la lectura a través del cómic está muy difundida y es fundamental en la formación de los jóvenes. A lo mejor las encuestas que hace el INEGI y otro tipo de observaciones de la lectura del mexicano no dan cuenta de eso, porque si la pregunta es ¿cuántos libros lees? Pues si leí un Kindle, no es un libro, no es la forma habitual de leer, la del cómic, entonces no vale en el sentido de, tenemos otras. La lectura es un uso y una apropiación, es un artefacto cultural que se construye en la relación con el objeto, y hay otras maneras, ¿no?, de leer, otras condiciones necesarias para la lectura que todavía no hemos pensado, creo, ¿no? Todavía no suficientemente lo hemos pensado. La imagen, entonces, el texto, tú decías, lo táctil, lo sonoro, la gestualidad al leer un texto, depende mucho de cómo lo recibimos y cómo nos relacionamos con ese objeto, y creo que ahí todavía hay muchos déficits, incluso a nivel de nuestra propia academia, para comprender esos nuevos artefactos a los que nos estamos enfrentando y que nos llevan a decir, pues somos un país de no lectores, en Canadá leen 17 libros al año, en España leen 9 libros al año, y nosotros pues, nos aburre leer. Y a lo mejor necesitamos otros códigos y otro pensamiento para entender qué es lo que está pasando, para saber hacia dónde tendríamos que ir para construir una sociedad más lectora y más consciente con su tiempo y con los retos que nos marca el presente. No sé si quieran hacer una reflexión sobre estas relaciones, ¿no?, entre estos distintos cuerpos. ¿Alguien más, compañeros, compañeras? Sí, desde el punto de vista de la biblioteca y del futuro del libro impreso, yo siempre me he preguntado que ya casi, por ejemplo aquí en la UAM, ya un gran porcentaje del conocimiento que se escribe, que de alguna manera se está usando el soporte electrónico, y que creo que ya es bastante, un porcentaje alto, y que de alguna manera, como decía el doctor Rocío, vemos los soportes. En el caso del electrónico cambia el formato, cambia el hardware donde se va a reproducir ese documento. ¿Y qué se está haciendo al respecto? Se sabe que el papel es el mejor sistema, el mejor soporte para presentar el conocimiento. En el caso de lo electrónico, ¿cuál es el mejor soporte? La tecnología cambia, avanza, los formatos van transformándose, pero ¿quién es el encargado? Yo aquí en la UAM veo que ya un porcentaje enorme ya solamente se publica en digital, ya no es en impreso. ¿Quién es el encargado de preservar ese conocimiento para la posteridad? ¿Qué se está haciendo al respecto? Yo nada más quisiera comentar dos detalles sobre lo que trabajó, que efectivamente las maneras de medir cuánto se lee hizo hace ya tiempo unas profesoras del Departamento de Humanidades estuvieron haciendo una encuesta con los alumnos de nuevo ingreso de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y la pregunta era eso:
que no era cuántos libros lees, sino qué lees, ¿no? Entonces la pregunta fue muy interesante porque muchos de los estudiantes decían, pues si le preguntas cuántos libros lees, ellos como que lo asumen que tenía que ver con sus carreras. Y no, mucha gente leía muchas cosas. Y entonces desde novelas, cómics, pasatiempos, incluso de muy diverso tipo, ¿no? Y por ejemplo, un grupo importante leía poesía, pero cuando me preguntaban cuántos libros lees, no incluía la poesía como parte de las lecturas, ¿no? Además, pues leía un poemario, ¿no? De 10 paginitas y decía, pues esto no es un libro, ¿no? Es un poetito, ¿no? Es decir, no lo concebía dentro de esa dimensión. Y la otra cosa es que efectivamente hoy en día se lee más que antes, justamente por todas estas redes y demás, y también incluso se escribe más, ¿no? O sea, la gente está contestando todo el tiempo, desde el WhatsApp hasta el Facebook o el Instagram o tal, y hay un proceso como de interacción interesante que también habría que verlo, estos procesos de lectura. Por ejemplo, Instagram es bien interesante porque nos plantea una manera de verse, ¿no? Y una manera que buscas que te vean, ¿no? Es decir, que tiene que ver fundamentalmente con una cuestión fundamentalmente visual, estrictamente visual, ¿no? En cambio, Facebook pues, te permite como más cosas, digamos, visuales y textuales, ¿no? Pero Instagram tiene esa característica. Entonces hay que saber leer cada una de esas redes que nos permiten saber también, como les decía hace rato, son artefactos culturales, son mensajes, son comunicados de alguna manera que todos hacemos día con día. Si a mí, por ejemplo, me gusta poner en mi Facebook todos los días una foto de un paisaje, de bosque y tal, pues dice mucho de cómo percibes el mundo y dónde te ubicas en ese espacio, ¿no? Eso me parece que es muy importante y que sí tendríamos que cambiar quizá las preguntas para poder saber qué es lo que lee o no lee la gente. Y respecto a los soportes técnicos, efectivamente recientemente me invitaron a participar en el aniversario del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, y ahí hicieron dos cosas: un repositorio documental fundamentalmente digital, ¿no? De todo lo que se ha escrito del Centro de Estudios Históricos, que son pues, aproximadamente como 1500 libros, ¿no? De su historia, y luego un repositorio visual de entrevistas a los profesores más distinguidos de ese centro de estudios. Y ante la pregunta justamente que yo hice sobre el soporte, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que se está haciendo en concreto sobre los soportes es tratar de, fíjense, este punto es interesante, que están regresando a los soportes en cinta, porque esos pueden trasladarse a muchos otros mecanismos digitales, ¿no? Pero es un soporte estrictamente físico. No sé exactamente qué técnica y qué mecanismo están usando, pero están haciendo ese soporte para tenerlo en dos mecanismos, digamos, ¿no? Uno de acceso público, que ustedes pueden abrir la Biblioteca del Colegio de México y ahí están, digamos, los videos, los libros y lo que quieren. Y otro que es como una especie de resguardo, ¿no? de todo ese acervo en esos mecanismos de soporte que según estos son los mecanismos que nos van a permitir sobrevivir a los cambios tanto tecnológicos y de software, que pueda ser recuperable en el tiempo. Ojalá que sí. Gracias. Bueno, perdón, le comentaba, o le he comentado varias veces al licenciado Nicolás, de todo lo que se ha hecho, vuelvo a insistir, perdón que hable de lo mío en CIAN, y le decía que los primeros libros que salieron aquí en la UAM pues estaban mecanografiados le digo,